Bendiciones, hermanos, a tu hogar, hasta donde estás ahí, en tu pantalla, en el celular. Quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos 13:9. Va a ser la escritura y la palabra clave de todo nuestro mensaje. En Hebreos 13:9. Los beneficios de la gracia es el tema del día de hoy. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 9. Dice: no os dejéis llevar, dice, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón, dice, con la gracia. Eso es muy importante porque nos dice aquí, nos menciona con qué es con lo que debemos de afirmar nuestro corazón, que nos dice directo y precisamente, literalmente, así como lo dice, con la gracia. Y es lo que vamos a ver en el mensaje del día de hoy. Dice: no con viandas, que quiere decir reglas acerca de lo que se debe comer, de lo que se debe hacer o no hacer, reglas, estatutos, procedimientos. Esto se refiere que no con estos procedimientos, no con estatutos, no con reglas. A eso se refiere cuando dice no con viandas. Dice que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hubo una pregunta, una incógnita que yo tenía cuando recibí a Cristo en mi corazón. Y es que yo veía la Biblia, yo agarraba la escritura y aparte de ver todos los libros que hay, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hubo una peculiaridad que me llamó muchísimo la atención y yo quería en mi corazón que Dios me aclarara acerca de esto. ¿Qué es? ¿Qué había detrás de esto? Y si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, entenderás y ya habrás visto, si tú has visto alguna Biblia, ya te pudiste haber percatado de que está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Una de las incógnitas y de las preguntas que yo tenía era ¿por qué? ¿Por qué Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Por ahí yo escuchaba en alguna predicación que decían es que es una antigua constitución y una nueva constitución, pero decía, ¿una constitución de qué? Y precisamente es el tema de lo que vamos a ver el día de hoy, porque mucha gente no ha asimilado esta verdad que es tan profunda y es un regalo precioso cuando nosotros entendemos el regalo de la gracia, el regalo inmerecido, porque entendemos el regalo de la gracia y entendemos que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, que dice la Escritura que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero sobre todo que estamos muertos al pecado y que el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros porque Cristo muere y Él lo vence a la cruz del Calvario. Entender esto, que estas palabras que te acabo de mencionar requiere una constante aprendizaje, estar escudriñando la Escritura y requiere que el Espíritu Santo nos lo muestre para poder entenderlo en nuestro corazón. Porque podemos asimilarlo posiblemente en la mente y nos lo podrán decir, pero cuando lo entiendes con tu corazón se vuelve una realidad y cambia totalmente tu perspectiva incluso de ver la vida, de ver las cosas, y cambia tu vida completamente. Porque si posiblemente pensabas que no podías perdonar, cuando entiendes la gracia, crees y ves el alcance y las posibilidades y lo poderoso que es el perdonar alguna persona que nos ha fallado, lo más feo que te hayan hecho en tu vida, aún desde la niñez. Y entiendes que también es de grande bendición el pan de vida que ahora nosotros recibimos y la importancia que esto tiene para nuestra vida ahora como nuevas criaturas, y que tenemos que estar constantemente alimentando nuestro hombre nuevo, que es parte de la gracia. Y aquí dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, precisamente tomando un contexto de lo que estoy diciendo, vuelvo a retomar esta cita, porque tenemos que estar continuamente escudriñando la palabra, escuchando la palabra, porque esto es lo que nos va a traer la madurez espiritual. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí nos dice que no nos dejemos llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Parte de esta incógnita que yo tenía cuando recibí a Cristo en mi corazón, una cosa que me llamó muchísimo la atención, precisamente de las predicaciones que tú, por ejemplo, estás escuchando el día de hoy, que todo lo que se decía lo respaldaban con la Escritura.
y me gustaba mucho la explicación. Daban el versículo, y todavía hasta la fecha sigue siendo la misma palabra. Dan el versículo y enseguida te dan la explicación acerca de ese versículo, pero todo siempre va respaldado con la palabra. Yo quiero decirte que si hay alguna escritura o hay algo que no está escrito en la palabra, deséchalo, porque dice la escritura que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí describe en Hebreos 13:9, dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas. Quiere decir que hay muchísimas doctrinas, que hay una variedad inmensa de doctrinas. Dice, y extrañas también. Hay muchísimo. Y basta un simple clic, o que tú ahorita por ejemplo que estás viendo este video, que le sigas dando los videos y te vas a encontrar con infinidad de cosas. Pero es importante que afirmemos nuestro corazón en la gracia, que afirmemos nuestro corazón en lo que hemos aprendido. Si Dios te establece en una congregación, debes de dar raíz en esa congregación en el nombre de Jesús de Nazaret, porque debemos de ser fieles a nuestra congregación y fieles a nuestro pastor, pero sobre todo fieles a Dios. Si Dios pone en tu corazón el servir a esa congregación, apoya en la medida de lo posible a tu congregación. Si perteneces a una congregación ya, y si eres de casa de oración, palabra de fe, gloria a Dios, síguete congregando, y sobre todo pon por obra este versículo donde dice: afirma tu corazón en la gracia. ¿Cómo afirmo mi corazón en la gracia? Escudriñando, aprendiendo, escuchando la palabra de Dios, la sana doctrina. Y es importante que si tú te estás alimentando de casa de oración, palabra de fe, es muy importante que no andes buscando diversas doctrinas o extrañas, porque podemos ser desviados de nuestra fe, porque aquí lo está diciendo la Escritura que hay doctrinas diversas, y nosotros estamos aprendiendo una doctrina que en lo personal, después de haber conocido otros lugares, que me hubieran llevado a otros lugares y que me condenaron, a mí en lo personal esta palabra me convenció, pero me convenció Dios a través de los predicadores, porque lo que decían fue lo que el predicador hablaba, lo respaldaba por la palabra y te daba la explicación acerca de lo que decía la palabra. Y sobre todo siempre guiados por el Espíritu Santo. Siempre hay oraciones previas antes de hacer cualquier cosa. Hay una oración antes de orar, hay una oración por ejemplo antes de la alabanza, hay una oración incluso hasta para despedirnos e retirarnos a nuestro hogar. Hay una oración previa respecto a eso, porque nos tomamos en cuenta a Dios y creemos que Él es el autor y consumador de la fe, y Él es el que nos respalda, y Él es el anfitrión. Dice la Escritura que en donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estaría Él. ¿Sí? Entonces, Él está aquí presente, Él está en tu hogar, en tu corazón, porque en tu corazón ha sido el reino de Dios establecido, y en tu corazón está la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un beneficio o es un favor que se hace sin merecerlo a quien se le da ese beneficio. Cuando nosotros recibimos un regalo y ese regalo nos gustó muchísimo, a lo mejor podemos regalar un abrazo, dar un abrazo, que es la primera expresión con tu hablar que dices cuando recibes un regalo: gracias. Y la palabra gracias proviene precisamente de la palabra gracia, que es un regalo inmerecido. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario precisamente para traernos este regalo. Y aquí es en donde está el secreto que yo entendí y no la creía en un principio, porque yo decía, ¿cómo es posible que así de sencillo? Así como te acabo de poner el ejemplo, Dios nos da el regalo a través de Jesucristo por medio de su muerte, y Él no nos pide otra cosa más que sacrificio de alabanza, fruto de labios que pronuncien su nombre. Ese es el único requisito que Dios nos pide cuando nosotros, para recibir todos los beneficios que abarca la gracia. Tantos beneficios, vamos a hablar, este tema de la gracia es profundamente extenso, y quiero tocar algunos puntos que son básicos para la vida del creyente y que deben de estar bien arraigados en nuestro corazón, así como lo acabamos de leer, que deben de estar bien afirmados en nuestro corazón. Principalmente que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, y que por medio de Él
es que tú y yo somos salvos y que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. En el libro de Lucas 1:69, y esto es importante, porque muchas personas alaban cosas, incluso hasta objetos, pero aquí dice en Lucas 1:69, dice, y nos levantó un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Dice, como habló por mi boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, dice el 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos. Y yo quiero que lo que siga a continuación, te lo voy a dejar de verdad con todo mi corazón, que lo sigas leyendo, porque Dios te va a mostrar ahí cosas muy, muy profundas. Ahí desde el 69 vamos a empezar a escudriñar y a masticar esta palabra poderosa. Sobre todo dice, y nos levantó un poderoso Salvador. ¿Sabías tú que la palabra Salvador o Jesús, el significado de Jesús es Salvador? El significado del nombre de Jesús es Salvador. Y hay una parte en la Escritura en donde dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? El nombre de Jesús significa Salvador. El nombre de Cristo quiere decir el Mesías. Muchas personas, y incluso la Escritura lo menciona, que Jesús es el Mesías. Entonces, si tú mezclas estas dos palabras, Él es el Mesías, el Salvador. Yo me hice mucho esta pregunta, bueno, ¿el Salvador de quién? Durante bastante tiempo, porque ¿el Salvador de quién? Pues se supone que nada más murió y resucitó, y yo pensaba que ya había quedado el plan, o yo pensaba que ya había quedado y hasta ahí había pasado todo, y que hasta ahí había sido dividida incluso hasta la historia que conocemos hasta el día de hoy. Conocemos nosotros la historia en dos partes, en antes de Cristo y después de Cristo. Vivimos actualmente en el año 2020 después de Cristo. Incluso la muerte de Cristo tuvo un impacto tan tremendo que dividió la historia en dos partes. Esto es algo muy importante de lo que te estoy diciendo, porque quiere decir que la muerte de Cristo tuvo un impacto tan profundo, no solamente en la vida para la ciencia, no solamente en la vida espiritual, en la vida también sobrenatural, porque hay cosas sobrenaturales que nuestros ojos físicos no los podemos ver, pero más sin embargo están. Y yo pensaba que Cristo había muerto y que había resucitado al tercer día y había quedado todo. Pero yo mencionaba mucho el Salvador, y escuchaba en predicaciones que el Salvador, Él es quien nos salvó y Él es nuestro Salvador. Y yo decía, pues ¿nos salvó de qué? Y precisamente una de las cosas más importantes en las que menciona aquí, dice que Él es el Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Si nos vamos desde el Génesis, Dios le dice a la mujer que la simiente de una mujer, le dice a la serpiente, que la simiente de una mujer le aplastará la cabeza. Y era sombra de lo que iba a venir. Y desde el Antiguo Testamento, con Moisés, con Abraham, había señales precisamente de este Salvador que iba a venir. No recordemos Herodes y todos los niños que manda a matar, porque se había mencionado que iban a ser el rey, el Salvador. ¿El Salvador de qué? Esto es muy importante porque mucha gente se queda únicamente en la muerte de Cristo y no entiende o no ha asimilado, y por eso se necesita el Espíritu Santo para poder asimilar esta verdad que estoy a punto de decirte, que nos dice la Escritura también. Y hubo profetas que desde el Antiguo Testamento, y para allá voy precisamente con la primera pregunta que yo me hice. Está la Biblia dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Él nos salvó, una de las cosas más importantes, de la maldición de la ley. ¿De la ley de qué? De la ley de los 10 mandamientos, de la ley de Moisés. Y aquí surgía una de las incógnitas que más me llamaron la atención y que más impactaron mi corazón. Porque decía, bueno, si la ley de Moisés, Dios se la dio a Moisés, ¿por qué Jesucristo vino a salvar a la humanidad? ¿Y por qué vino a salvarnos? Porque dice que nos vino a salvar de la misma ley que Dios nos dio. Y aquí es en donde hay un misterio que muchas veces no se dice y está oculto. Y hay una parte en la Escritura en donde dice, cosa que ojo no vio,
ni oído escuchó son las que están guardadas para los que le aman. Por eso es importante que escudriñemos para que podamos entender y en nuestro corazón asimilar que Cristo es el Salvador y sobre todo que Dios no se contradice en lo que dice, ni en la Escritura. En la palabra no hay una sola Escritura en la que se pueda contradecir. Él es el Salvador y una de las cosas que nos vino a salvar fue nos vino a redimir de la maldición de la ley. Porque los 10 mandamientos fueron puestos para que el hombre se diera cuenta de la posición en la que estaba una vez que Adán y Eva cayeron en desobediencia. No se había, hasta el momento en el que se hicieron los 10 mandamientos, el hombre no se había dado cuenta de la posición real y de lo que teníamos dentro de nosotros tan corrompido, podrido y que éramos esclavos. No había, hasta en el momento en el que Dios da los 10 mandamientos, la ley de Moisés, es que se empieza a generar una conducta y un carácter o un hombre perfecto, la visión de un hombre perfecto a través de esta ley. Pero era imposible, y todavía de hecho hasta la actualidad hubo un solo hombre que pudo cumplir esta ley, que fue Jesucristo. Entonces, Él es el Salvador. Él nos vino a salvar porque el que no cumpliera esta ley de los mandamientos de Moisés, de la ley de Moisés, era merecedor a la muerte. ¿Por qué? Porque era pecador. Y Cristo, una de las cosas más importantes precisamente es esto, nos vino a salvar de la maldición de la ley. Porque en el Antiguo Testamento, y Dios incluso hubo una otra tribu que se llamaron la tribu de los levitas, que eran los encargados, los sacerdotes, que eran los encargados de ofrecer holocausto, de ofrecer un cordero para cubrir el pecado. Se cubría, no se quitaba, se cubría el pecado por un determinado tiempo, por un año, por un determinado tiempo, para limpiar cubrir el pecado en ese tiempo para el pueblo de Israel. Pero esto se hacía cada determinado tiempo y era constante y se volvió una abominación para Dios porque ya lo empezaron a hacer como una costumbre, como algo completamente cotidiano, como es normal del hombre. Entonces viene la Escritura y viene Jesucristo y Él dice que el templo, que Él iba a destruir el templo y que lo iba a reedificar en 3 días. ¿Qué era esto? ¿Qué significaba esto? Que el templo que ahora en el que habita Él, Jesucristo, el Salvador, somos nosotros. Y con el simple hecho de creer precisamente en su sacrificio, es que somos merecedores precisamente a la gracia. Somos redimidos de la maldición de la ley porque Cristo, por medio de su sangre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos a Efesios 3:17, en donde dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el amor de Dios, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la buena voluntad, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y esto lo completo con la Escritura que dice en Juan 3:16, en donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las cosas que venían por infligir la ley era el pecado y por consecuente la muerte. Y aquí nos dice que para que no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las consecuencias de la muerte de Cristo y de derramar su sangre como Cordero de Dios es que Él quita el pecado, destruye el pecado, por lo tanto no hay muerte. Y si no hay muerte, entonces tenemos vida. Por eso es que el creyente tiene una vida completamente sobrenatural y una vida en abundancia, dice la Escritura. Tenemos vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Yo he venido para traerles vida y vida en abundancia, una vida eterna, una vida que no se acaba. Y es aquí en donde entra algo muy importante, que es nuestro espíritu, porque Él viene a vivificar nuestro espíritu.
Dice que todo aquel que cree es nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. Las cosas viejas, ¿cuáles cosas viejas? Y esto es muy importante porque aquí es en donde entra precisamente la renovación y el afirmar nuestro corazón y los beneficios de la gracia. Porque cuando tú entiendes y recibimos el mensaje de la salvación, precisamente lo que te estoy diciendo, de que Cristo vino a destruir el pecado, cuando lo creemos en nuestro corazón es que viene a nosotros y Él viene a morar en nuestro corazón. Y el reino de Dios se establece en nuestra vida. Entonces viene una etapa en la que nosotros debemos de aprender a cómo defendernos y a cómo tomar lo que nos pertenece. La Escritura, te decía en un principio la incógnita. La Escritura está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces dice en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, no en nuestras obras, no en las buenas cosas que podamos hacer, no en nuestras mejores obras que a lo mejor dar al pobre, dar al necesitado. Esas obras son como trapo de inmundicia para Dios. Dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Dice, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí menciona que somos hijos suyos, menciona una herencia, menciona bendiciones espirituales en los lugares celestes. Aquí es donde entra precisamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando no cumplías la ley, venía la maldición que está precisamente en el Antiguo Testamento. Venían muchísimas cosas. Y es ahí en donde entra el grande sacrificio y la profundidad. Y yo pido al Espíritu Santo que te guíe en esto que voy a decir. Toda la bendición que está en Deuteronomio, y todas las bendiciones que están en los Salmos, todas las bendiciones que están en el Antiguo Testamento, lo que le prometió Dios a Abraham, a su descendencia, nosotros venimos a formar parte precisamente de la descendencia de Abraham al ser adoptados hijos de Dios en el momento en el que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Aquí lo dice en Efesios del 1 al 3 al 5, exactamente y precisamente, apuntadamente en el 5, donde dice, en amor habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y aquí es en donde entra el misterio, porque mucha gente vive constantemente pensando que a lo mejor por sus buenas obras va a ser merecedor a todas esas cosas o a la bendición de Dios, cuando realmente lo único que necesitamos para alcanzar la bendición de Dios es creer en Jesucristo, creer en su muerte. Es así de simple, pero tuvo que morir Cristo, tuvo que hacerse hombre, tuvo que padecer muchísimas cosas, lo tuvieron que matar de la peor manera que pudo haber existido en el mundo. Y Él lo padeció por ti y por mí, porque eso que padeció Cristo era lo que nos correspondía a nosotros. Pero Cristo lo padeció para que tú y yo no cargáramos con ello nuestra vida. Hay una parte en la Escritura donde dice que Jesucristo se hizo pobre siendo rico para que tú y yo fuésemos enriquecidos con su pobreza. Es una de las tantas promesas que Jesucristo vino a traernos por medio de su sacrificio. Otra parte en la Escritura es en donde dice que por medio de su llaga nosotros hemos sido curados. Nosotros hemos sido curados. No es que va a venir una sanidad, no es que a lo mejor posiblemente te vas a enfermar y hay a ver cuándo Dios me sana, no. Hemos sido curados desde la muerte de Cristo. Cuando Él dijo hace más de 2000 años, consumado es, a partir de ese momento la sanidad está en nosotros. Es una ley completamente espiritual, es una ley que está estipulada en el testamento de Dios y en el cual tú y yo somos merecedores. Y aquí es en donde entra precisamente a afirmar nuestro corazón en la gracia. ¿Qué es afirmar mi corazón en la gracia? Creer que eres sano, aunque vayas con el médico y te diga
posiblemente te dé un diagnóstico negativo. El diagnóstico que te da Dios es que eres sanos, somos sanos por las llagas de Cristo. Y vemos en el mundo que posiblemente se habla de crisis y tantas cosas. El diagnóstico que te da Dios es el que Él te dijo en la cruz del Calvario y el que dice en su palabra, que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Entonces, afirmar nuestro corazón en la gracia es precisamente esto, apropiarnos la Escritura en nuestro corazón y afirmarla, que se haga una realidad de nuestra vida. Somos sanos por las llagas de Cristo, tenemos sanidad, y hay una parte en la Escritura en donde dice que somos real sacerdocio, linaje adquirido por Dios, santos apartados para Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay cosas en el reino espiritual que a ti y a mí nos pertenecen, y ahí es en donde entra y debemos de ser diligentes para aprender a qué somos merecedores. Y precisamente Casa de Oración, Palabra de Fe, los predicadores nos hablan y nos predican acerca de estas promesas a las cuales somos merecedores y cómo tomar lo que a nosotros nos pertenece, porque venimos con muchas cosas, con muchas situaciones en nuestra vida y vamos aprendiendo conforme vamos escuchando la palabra, vamos aprendiendo cómo vencer aquellas situaciones, cómo vencer la falta de perdón, cómo vencer la amargura, cómo vencer esas cosas con las cuales hemos vivido posiblemente toda una vida con una falta de perdón, cargando a una persona porque no la hemos podido perdonar por años. Y la Escritura nos enseña a cómo perdonar, porque sí se puede perdonar, y es de grande bendición perdonar, y es de grande bendición también el que tú tengas esta palabra, la atesores en tu corazón y la pongas por obra, porque el beneficio lo vas a recibir tú. Si tú eres sacerdote de la palabra, tú eres el principal benefactor, y va a ser una reacción en cadena, porque si tú pones por obra tu palabra, por consecuencia, tu familia también va a notar un cambio en ti. Y lejos de poner a lo mejor, de voltear a ver a otras personas, necesitamos en el nombre de Jesús de afirmar nuestro corazón en la gracia y que la palabra de Dios, hacerla rema en nuestro corazón, creerla, activarlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estar hablando constantemente la palabra, sobre todo en estos momentos que estamos pasando actualmente. Porque se habla de tanta cosa negativa, tantas noticias, tanta palabrería que se habla. A veces son cosas de veras tan absurdas lo que se escucha. Pero tú y yo tenemos una palabra a la cual tenemos que estar atentos. A esto tenemos que estarle haciendo caso precisamente. Tenemos que afirmar nuestro corazón en la gracia y no afirmar nuestro corazón en los chismes, en las noticias, en lo que se dice en el mundo, en las preocupaciones. Tenemos que afirmar nuestro corazón en la gracia, en la palabra, en quienes somos en Cristo Jesús, y de ahí desarrollar nuestra autoridad en Cristo Jesús y empezar a tomarlo con lo que nos corresponde como hijos de Dios, porque Dios nos ha llamado a bendición, nos ha llamado a ser benefactores precisamente de lo que estamos leyendo, a los bienes espirituales. Leíamos en Efesios 1:3 casi al final, de donde dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y esto es muy importante porque fe es creer y tener la convicción de lo que no se ve. Y si tú estás pasando posiblemente el día de hoy por alguna situación difícil en tu vida, en tu familia, con los tuyos, debes de saber que Dios es el que te respalda, que Jesucristo es quien está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y si a lo mejor actualmente que has estado pasando mucho tiempo con tu familia, hubo pleitos, contiendas, hubo muchas situaciones por ahí en tu hogar, es importante que entiendas que dice la Escritura que la pelea no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. No debemos de dar golpes al aire y debemos de orar en el nombre de Jesús. Si hay problemas, hay situaciones en tu hogar, afirma tu corazón en la gracia y muévete en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sobre todo hay una parte en la Escritura en donde dice que Él nos vino a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dijo Él: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Eso es muy importante, porque cuando tú te preocupas y le haces más caso a las noticias o todo lo que se oye allá en el mundo,
cuidado porque tu paz puede ser robada, hermano. De ahí la importancia que firmes tu corazón en la gracia para que no seamos movidos de la roca que es Jesucristo, para que no seamos movidos de lo que nosotros estamos aprendiendo. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, dice la Escritura. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos. Es la palabra, es la espada, es la Escritura. Y Jesucristo vino a traernos precisamente esos beneficios por medio de su muerte, el Salvador. Y vino a salvarnos también de la esclavitud, de la falta de perdón, de la esclavitud, de la crisis económica, de la esclavitud, de las enfermedades, de la esclavitud de a lo mejor de alguna persona que nos falló, que nos lastimó y que no podemos perdonarla o al contrario, incluso también nosotros nos podemos perdonarnos a nosotros mismos de algo que hicimos. Y tenemos años con aquello, cargándonos a nosotros mismos, cargando a otras personas, y Dios nos ha llamado a cargar su carga. Dijo, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tenemos que descansar en el Señor para tener esa paz, y es algo también de lo que Jesucristo vino a salvarnos, de aquellas cargas pesadas, de tantos problemas, tantas situaciones. Mira, a veces uno no puede con sus cargas, con sus problemas, con todas las cosas que trae, y a veces muchas personas, tú puedes a lo mejor platicar con alguna persona, con algún vecino, y anda cargando con problemas de sus hijos, mamás cargando problemas con de sus nietos, de su esposo, y es una de cargar personas, y es una de cargar situaciones. La gente incluso se vuelve hasta encorvada, se vuelve ansiosa, el estrés. Y se trata, hermano, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de liberarnos de todo peso y de toda carga, dijo el Señor, que descansáramos en Él. Y Dios se va a encargar de todas aquellas situaciones, pero por eso es importante afirmar nuestro corazón. Y esos son los beneficios de afirmar nuestro corazón en la gracia, el tener paz en el corazón. De que si vas a tomar una decisión, que sientas paz en tu corazón porque estás consultándole a Dios. De que si estás al pendiente o estás, a lo mejor escuchaste alguna mala noticia, de sentir paz en tu corazón y creer lo que Dios te dice y no lo que dice el mundo, no lo que dice en la noticia, no lo que dice esta generación. Es importante, hermano, que tengamos en cuenta, y te voy a leer una escritura donde dice 2 de Timoteo 1:9 para confirmar esto que acabamos de leer y para reafirmarlo todavía aún más. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, dice el 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, dice, por el Evangelio. Está hablando de cosas muy profundas, está hablando de inmortalidad, está hablando de cosas que salieron a la luz. Y estos secretos que habla, estas cosas profundas que salieron a la luz, únicamente las vas a conocer tú si escudriñas la Escritura. Si estás escudriñando la palabra de Dios, estás escuchando, te estás alimentando de la palabra de Dios. Y es importante, como veíamos hace un principio, que si tú te estás alimentando de casa de oración, palabra de fe, que sea de aquí, que no andes buscando otros lugares. No hay necesidad, porque tenemos una palabra preciosa. Y posiblemente los versículos que yo te di, si tú los escudriñas en tu casa, Dios te va a revelar y te va a dar más. Los versículos que daba nuestro hermano Luis Estrada, nuestra hermana Ibiza el domingo en la tarde, Dios en la mañana, te va a estar revelando cosas profundas aún más de los del mensaje. Va a revelarte cosas directamente a ti, a tu corazón. Y es importante precisamente, como lo dice 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice, sino según el propósito suyo, dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Jesucristo te escogió a ti, vio algo en ti, independientemente de cómo éramos, y Dios va a transformar tu vida de una manera poderosa. Si tú estás pasando por alguna situación actualmente, déjala en manos de Dios. Dios va a transformar tu vida,
Tú vas a ser testimonio a las naciones en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu visión tiene que ser siempre hacia la meta. Que corramos la carrera con paciencia, la carrera de la fe, que no desmaye, que no, nuestro ánimo no decaiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos que estar firmes. Posiblemente tú que estás en tu casa no has visto a tus hermanos ya de tiempo, por todo este tiempo que ha pasado. Es momento en el nombre de Jesús, si tú a lo mejor no has salido de tu hogar, que estés escudriñando, que estés teniendo intimidad con Dios, que te estés alimentando en esos mensajes que hay, que tenemos la bendición de que se están transmitiendo, que nos estemos alimentando continuamente para no perder nuestra intimidad, para que no nos enfriemos y no nos deslicemos. Y partes de los beneficios de esto que te estoy hablando es que vamos a estar firmes, es que vamos a estar convencidos de que aunque vengan y se escuchen cosas tremendas en el mundo, estamos convencidos que la palabra es lo único que va a prevalecer. Y tú te podrás dar cuenta en las noticias que un día dicen una cosa, al otro día dicen otra cosa, y está constantemente el mundo cambiando de juicios, cambiando de tantas cosas, pero la palabra de Dios no ha cambiado. Y es algo precioso y Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios fue el mismo que creó a Adán y es el mismo que a ti y a mí nos respalda, es el mismo que resucitó a Cristo de los muertos, y ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo que opera en nosotros. Esos son los beneficios de la gracia. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que te puede sanar y que va a sanar a la gente en el nombre de Jesucristo de Nazaret y que la ha sanado ya. Pero es importante que la gente tome su sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque ya está dada. Que la economía, hermano, que tomes en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que reclames lo que es tuyo. Y si a lo mejor tenías muchos lugares en los que tenías préstamos, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, seamos diligentes y empezar en el nombre de Jesucristo de Nazaret a pagar, y seamos diligentes y empezar a ahorrar, empezar a lo que Dios ponga en tu corazón, empezar a hacerlo, empezar a actuar. Los beneficios de afirmar nuestro corazón en la gracia nos van a traer decisiones y nos van a traer actitudes también de fe. Nos van a hacer movernos en la fe en el nombre de Jesús. Quiero que vayamos por favor a Marcos 4:11. Marcos 4:11 dice: y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por las parábolas, todas las cosas. Mira, aquí donde dice que a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, se refiere a todas esas personas que tienen a Cristo en su corazón y que le buscan, y que están al pendiente de escudriñar, escuchando las predicaciones, porque solamente de esa manera la fe viene por el oír y el oír la palabra. De otra manera, hermano, Dios no te va a mostrar sus misterios. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios de la gracia, y esto es algo precioso, es lo que te voy a decir, quiero que me pongas mucha atención respecto a esto. Uno de los beneficios de la gracia es que tenemos entrada libre al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento existía un templo en donde se dividía de tres partes: la parte de afuera, el lugar santo, y el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar tan sagrado que los sacerdotes que entraban para... los sumos sacerdotes que entraban para hacer el sacrificio, el holocausto y todo lo que tenían que hacer, entraban amarrados de la cintura y entraban con campanitas, para que al momento de que estuvieran caminando algo así le estuviera sonando la campanita. Y si era tanta era el pecado, estaba dividido entre Dios y los hombres, había esa división por el pecado, que la presencia de Dios no puede habitar en el pecado. Entonces, si un sumo sacerdote, precisamente porque no había Cristo, estaba manchado con el pecado, y como está dividido, caían muertos, los sumos sacerdotes caían precisamente por la pura presencia, caían muertos. En la actualidad, cuando tú recibes a Cristo, tenemos entrada precisamente libre al lugar santísimo. Cuando Él muere y Él dice, consumado es, dice la Escritura, que el velo del lugar santo se rasgó, y era símbolo de que había entrada libre, que ya no necesitábamos artefactos, que ya no necesitábamos sacrificios, que con el puro hecho de creer en Cristo teníamos esa libertad de entrar.
y de ofrecer nuestro sacrificio de la alabanza, fruto de labios que producen nuestro nombre. En tiempos de crisis, hermano, en tiempos a lo mejor cuando llegas cansado a tu trabajo, es difícil a la carne expresar una alabanza a Dios, y eso se refiere cuando es sacrificio de alabanza. Entonces leíamos que nos es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Entonces, uno de los grandes misterios, te decía, es precisamente entrar al lugar santísimo y tener una comunión, una relación directa con Dios. Nosotros como humanos y como seres que tenemos relaciones con otras personas, relaciones, nos comunicamos a lo mejor por medio del habla, por tantas cosas, actualmente ya por WhatsApp, por tantas cosas que hay. Y hablamos y nos comunicamos. Cuando tú le tienes mucha confianza a una persona, le tiendes, o es normal, completamente normal, platicarle tus más profundos secretos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? E incluso a las personas que les tienes cierta desconfianza, a lo mejor no se las platicas, porque no has tenido esa comunicación con esa persona. Y parte de los beneficios de la gracia es que te decía, como tenemos entrada al lugar santísimo, tenemos comunicación directa con Dios. Pero si no le conocemos, y es importante de aquí que tú entiendas que tienes esa relación directa y que tú lo puedes hacer, que no hay intermedios, que el pastor no es intermediario, que el que ora por nosotros no es intermediario. Tú tienes el poder y el beneficio de entrar al lugar santísimo con el puro hecho de cerrar tus ojos, y no necesitamos un protocolo como leíamos al principio, con una simple y sencilla oración. Y oración me refiero se describe como estar orando, expresarte así tal cual, decirle: Señor, te doy gracias por el día de hoy, Padre, porque fue de grande bendición a mi vida, pero yo quiero que tú me lleves, Señor, a tus profundidades, y yo quiero que me sigas mostrando, Señor, cosas grandes, ocultas que tú no conoces, que no conozco, Jeremías 33:3. Esos misterios de Dios son los que van a cambiar nuestra forma de ver a Dios. Recordemos a Job, en donde él decía: de oídas te había hablado, pero más ahora mis ojos te ven. Es muy diferente que yo te predique a Dios y que te hable maravillas de Dios, pero hasta que no tengas tú esa comunión y esa intimidad y esa relación y tú no lo compruebes, con ese libre camino que tenemos al lugar santísimo, solamente tú lo puedes, no el pastor no va a tener esa comunión, no puede tener esa comunión, no puede tener esa relación. Tenemos que tener esa intimidad, y así de esa manera vamos a empezar también, y son parte de los beneficios de afirmar nuestro corazón en la gracia. Vamos a empezar a agudizar nuestro vida espiritual, y cuando vengan problemas, situaciones, o en la noche, si tienes incluso pesadillas, te vas a levantar a orar en el nombre de Jesús y a secar esos sueños que no provienen de Dios, y vas a empezar a orar y vas a empezar en el nombre de Jesús a cambiar va a empezar a cambiar incluso tu forma de hablar. Si hablabas con muchas groserías, esto es una clave y es una bendición. Si a lo mejor eres una persona que dices que ya no quiero decir tanta grosería, es la clave, el estar escudriñando, el estar orando, el estar involucrándote en las cosas de Dios. Inconscientemente vas a empezar a cambiar tu forma de hablar, porque te involucras con Dios. Y precisamente parte de los beneficios de la gracia es que tenemos esa relación. Una cosa preciosa, una cosa que no tenían los personajes del Antiguo Testamento, que indagaron, que querían saber quién eran los benefactores, los beneficiados con todo esto que te estoy hablando. Y son cosas completamente, estamos hablando de 2 o 3 cosas, pero la gracia abarca muchísimo. He de aquí, y con eso termino, y yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que sigas sintonizando este canal, que sigas aprendiendo de esta poderosa palabra, y que no te muevas de esto, que sigas aprendiendo, que hagas tus anotaciones, que confirmes que lo que el predicador te está diciendo verdaderamente está ahí escrito, y Dios te va a ir mostrando por medio de su Espíritu Santo qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde te tienes que ir, hacia dónde moverte, qué decisión tomar. Pero el Espíritu Santo, y este es un beneficio de la gracia, es el consolador y es el que te va a ayudar también, y el que te va a guiar a tomar aquellas decisiones que tengas que tomar. Dónde tienes que hablar, dónde tienes que callar, en qué momento tienes que hacer las cosas. El Espíritu Santo es un beneficio de la gracia, tener este vínculo precioso en nuestro corazón. Y yo aquí termino, pero no quiero irme sin antes. Yo quisiera guiarte en una oración, si algo de lo que dije hoy llegó a tu corazón.
Hay una parte en la Escritura en donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él. Si tú has escuchado esta palabra y ha llegado a tu corazón y tú no has recibido a Cristo, tú no le has dicho a Jesucristo: tú eres el Salvador, yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Yo quiero guiarte en una oración en donde tú le dices a Él: quiero que seas el Salvador de mi vida, dueño y Señor de mi vida. Si quieres hacer esta oración, te voy a pedir que ahí donde estás, la repitas, con voz no gritando, simplemente con voz que tú te escuches. Y tú le vas a decir al Señor: Señor Jesucristo, en este momento, yo te recibo como mi único y mi suficiente Salvador. Haz de mí una nueva criatura. En este momento, decido perdonar a cualquier persona que me haya fallado, que me haya insultado, aún desde mi niñez. Y en este momento me pongo completamente en tus manos y decido que tú seas dueño y Señor de mi vida. De ahora en adelante, nunca más estaré solo. Tu amor está conmigo, nunca me dejarás y nunca me desampararás. Si tú conmigo de ahora en adelante, ¿quién contra mí? Gracias, Padre, porque esos son los beneficios a partir de hoy que tú traerás a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides de seguir sintonizando para que sigas, tú que hiciste esta oración, sigue sintonizando esta poderosa palabra. Ahí vienen los horarios en la página, síguelo haciendo, vas a aprender muchísimas cosas de Dios que ni te imaginas. Cosas profundas, misterios de Dios que están ocultos, que están esperando para que tú los descubras. Y yo quiero dejar el micrófono. Gloria a Dios, que yo creo en mi corazón que este mensaje fue de grande bendición para ti, como lo fue para mí. Y es parte de estar recordando de dónde venimos y la importancia de la gracia y los beneficios que ha traído la muerte de Cristo a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, yo creo completamente que este mensaje va a ser de bendición para tu vida. Dios le siga bendiciendo, mi hermano, que pase bonita noche. Bueno. Venga.